Me parece muy interesante, señor José de Jesús Magaña, estos apuntes, porque sin duda, pues también podemos hacer algunos apuntes clave a partir de lo que usted ha mencionado. Si bien son señalamientos respecto al gobierno en el poder federal, también en el poder estatal, también ha sido, o por lo menos para mí resultó, pues muy sorpresivo la manera tan frontal en la que le llamó la atención al clero, sobre todo sin mencionarlo tal vez por nombre y apellido, al que encabeza a la Ciudad de México, al cardenal Norberto Rivera, porque esta visita se da a la sombra de Marcial Maciel, uno de los fundadores de los Legionarios de Cristo, que está acusado de la mayor cantidad de crímenes de violencia sexual contra niños, de haber arropado a varios sacerdotes, y fue a través de la figura de Norberto Rivera y en su momento Juan Pablo II, cuando sucedieron todas estas atrocidades, y ahora el Papa Francisco está tratando de hacer un antes y un después. Es por eso muy simbólico ver que Norberto Rivera siempre va atrás en el auto, va junto a él, pero no necesariamente caminando a su lado, con discursos que si lo conocemos un poco más a fondo son contrastantes. El cardenal de la Ciudad de México pues desayunando a sus anchas, pagando los gastos que a veces los feligreses no podrían desayunar a lo mejor en un año, él se lo gasta en una mañana, y que bueno, ahora el Papa Francisco está haciendo un señalamiento en este sentido, y el hecho de que también vaya a visitar Chiapas, donde está la tumba de Samuel Ruiz. Es muy interesante el discurso que está dando en torno a reconocer a los indígenas y hacerle estos señalamientos puntuales a la Iglesia Católica Mexicana. Sí, yo quisiera en ese sentido hacer algunas precisiones para entender un poco más esta situación. Es verdaderamente triste lo sucedido con el padre Marcial Maciel, como usted muy bien decía, pero hay que aclarar que el padre Marcial Maciel nunca fue dependiente del cardenal Rivera. Él era fundador de los Legionarios y vivía en Roma. Él dependía, digamos, directamente como superior de esta comunidad religiosa, directamente del Papa. Entonces ahí, en el caso del señor cardenal Norberto Rivera, yo quiero pues precisar algunos detalles. En primer lugar, es un hombre que sí está muy cercano, porque yo lo he vivido allá y soy testigo presencial del pueblo. Él ha estado muy, muy cercano y ha padecido muy fuertemente la actitud, digamos, persecutoria de los gobiernos del Distrito Federal. Especialmente ha sido muy perseguido por ser coherente con una cosa que ha pedido el Papa Francisco, y es defender a los más indefensos e inocentes. Entonces él se ha plantado muy fuerte frente al aborto. Y el aborto en este momento en México, en la única ciudad en donde está plenamente legalizado y promovido desde el gobierno, es en la Ciudad de México. Eso le ha ocasionado una crítica muy fuerte a nivel de todos los medios, pero también especialmente orquestada desde el gobierno de la Ciudad de México. Igualmente el cardenal, no sé si ustedes lo vieron, lo propio del protocolo es que el arzobispo de cada lugar vaya en el papamóvil. Entonces ayer, como el Papa se encontraba en la Arquidiócesis de México, le correspondía al arzobispo Rivera acompañarle en el papamóvil. Y siempre van atrás, junto con el nuncio. Ustedes lo pudieron ver, el otro obispo que iba ahí sentado, es el nuncio del Papa en México, que es Christopher Pierre, un nuncio de origen francés, es el embajador del Papa en México. Ahora este día, en el papamóvil, si ustedes se fijaron, ya no iba el cardenal Rivera, no porque lo hubiera despreciado, sino porque le corresponde ahora al obispo de donde está el Papa, y en este caso es el obispo de Ecatepec, que ustedes se fijaron muy bien, es Monseñor Oscar Roberto Domínguez. Y estaba también otro obispo que durante la misa dio una parte de las oraciones, que es el arzobispo de Tlanepantla, Monseñor Carlos Aguiar. Ellos eran, digamos, los anfitriones en esta jurisdicción eclesiástica del Papa, por eso estaban ahí. El cardenal Norberto Rivera estaba un poco atrás, pero no era el anfitrión, sino estos dos obispos, en especial Monseñor Oscar Roberto Domínguez. Entonces, yo creo que ha habido, con todo respeto, un poquito de no información adecuada de Norberto Rivera, porque él sí no tenía nada que ver con el padre Marcial Maciel, que dependía directamente del Papa. Yo siento que el padre Maciel se aprovechó un poco de la edad mayor del Papa, cuando empezaban a surgir todas las
evidencias de los crímenes que estaba cometiendo. Y había un personaje que sí se dio cuenta y tomó cartas en el asunto, que se llamaba Joseph Ratzinger. Y Joseph Ratzinger le presentó toda una documentación muy bien armada de parte de la Congregación para la Doctrina de la Fe, de la cual era el prefecto, Joseph Ratzinger, el cardenal. Y el Papa, antes de tomar la decisión definitiva, murió. Juan Pablo II no pudo tomar, en el momento en que iba a tomar una decisión muy firme frente a Marcial Maciel, murió. Pero su sucesor, que fue Benedicto XVI, el antiguo Joseph Ratzinger, tomó la decisión. El primer acto de gobierno, si ustedes recuerdan, que tuvo Benedicto XVI fue sancionar severamente con las leyes canónicas de la Iglesia a Marcial Maciel. Le prohibió volver a aparecer en público y celebrar misa. Es una sanción que canónicamente para un clérigo es un punto antes de la excomunión, mientras era terminada la investigación. En el proceso de terminación de la investigación canónica, esto es de la justicia de la Iglesia, murió el padre Marcial Maciel. Pero eso no implicó que quedara la cosa ahí, sino que Benedicto XVI ordenó la intervención por un visitador apostólico de la comunidad de los legionarios de Cristo. Y en este momento están bajo intervención y reforma, de tal forma que no sabemos aún todavía en qué va a terminar. Francisco sigue esta línea de trabajo del Papa Benedicto. Señor Magaña, lo que sí ha corrido en México, en medios de comunicación, es una investigación por encubrimiento, en este caso a violadores por parte de Norberto Rivera Carrera, al presbítero Nicolás Aguilar, perseguido tanto en México como en Estados Unidos por una supuesta violación a más de un centenar de niños, de menores, tanto en Estados Unidos como en México. Incluso se ha hecho señalamientos en contra del cardenal de México, Norberto Rivera Carrera. Sí, en este orden de ideas también es muy importante aclarar y señalar que este sacerdote se incardinó, esto es, salió de México y se hizo perteneciente a la diócesis de Los Ángeles en los Estados Unidos, en donde siguió con estos problemas. Yo no tengo la información precisa de cuál fue la actitud del cardenal Norberto Rivera, pero lo que sí se comenta en México es que cuando sintió que estaban ya tratando de pescarlo en México, se fue a los Estados Unidos alegando que había una intolerancia del cardenal hacia él, que había una actitud de trato severa, injusta del cardenal, y por eso se fue a los Estados Unidos. Entonces, cuando se recibe o cuando, digamos, cambia su jurisdicción y logra que se incardine a Los Ángeles, entonces el cardenal ya no puede hacer más porque ya no pertenece a su jurisdicción. Y entonces se bloquea la acción que ya traía el cardenal. Y en Los Ángeles este hombre, que es bastante habilidoso, normalmente estos pederastas son unos expertos en el manejo del lenguaje, en el sofisma, logró mantenerse hasta que el nuevo arzobispo de Los Ángeles también empezó a tomar cartas en el asunto y hoy está bajo una sanción canónica severa. Pero sí hubo esta, digamos, habilidad de este sacerdote para escapársele, digamos así, de las manos a Norberto Rivera y ampararse bajo otra situación. Ustedes saben que la diócesis de Los Ángeles tiene la mayor cantidad de mexicanos después de la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene 24 millones de habitantes y la diócesis de Los Ángeles tiene 8 millones de mexicanos. Esto es más mexicanos que Monterrey o Guadalajara, que son las siguientes ciudades en población después de México. Hay una gran cantidad de sacerdotes para atender esta población y los que llegan allá los reciben con los brazos abiertos. Por eso, con esta, digamos, conociendo esta necesidad de una manera muy hábil, ese sacerdote escapó prácticamente de la Ciudad de México y se hizo recibir con piel de cordero en la diócesis de Los Ángeles y también allá siguió cometiendo abusos y siguió cometiendo estos crímenes y hoy creo ya está bajo una situación de sanción canónica. No tengo exactamente la noticia de que haya sido ya entregado a la justicia de los Estados Unidos, porque la disposición de Benedicto XVI y ratificación del Papa de parte del Papa Francisco es que estos sacerdotes pederastas, abusadores, no solamente sean sancionados por la Iglesia en su legislación canónica, sino sean entregados a la justicia civil para recibir las penas correspondientes a la justicia civil de donde se encuentran.
Volvamos a lo bueno de esto, que es que el Papa Francisco, este hombre, el Papa latinoamericano, este hombre bueno, este hombre bonito, como muchos lo dicen, está en México, en una tierra de mucha violencia, donde el crimen organizado ha cobrado mucho poder, y con su mensaje está llamando a la reflexión de todos los mexicanos, no solo de las autoridades de la iglesia, de las autoridades civiles, sino también de los propios mexicanos como tal. Yo no sé si usted lo escuchó, ese momento preciso cuando el Papa Francisco dice: con el demonio no se dialoga porque siempre nos va a ganar. ¿Hacia dónde apuntó, señor Magaña? Yo creo que es un mensaje muy importante para cada uno de nosotros. Hay una frase de Voltaire y después de Fenelón que dice que si no piensas como actúas, terminas pensando, si no actúas como piensas, terminas pensando como actúas. Y esto sucede mucho entre nosotros, ¿no? Tratamos de justificar nuestras fallas, nuestras equivocaciones. Y eso es un poquito dialogar con el demonio, ¿no? Decir, bueno, yo me pongo esto, pero no tiene ningún problema, yo lo necesito, me veo bien, etcétera. O yo verdaderamente soy muy importante, por eso es que tengo que tener tales y cuales cosas. Y empieza uno a justificar sus equivocaciones. Lo que diría el Papa, sus pecados de vanidad, de orgullo. Y entonces se nos empieza a volver difícil reconocer nuestros problemas. Y cuando empezamos ese diálogo con el demonio, empezamos mal. Porque el demonio es verdaderamente mucho más inteligente que todos nosotros juntos y siempre encontrará los mejores argumentos para alejarnos de nuestro Padre que nos ama y para romper nuestra comunión. Esto es verdaderamente increíble, pero sucede con todos y cada uno de nosotros, especialmente con los más poderosos, ¿no? Es buscar esa vanidad, es buscar ese orgullo, esa riqueza y decir, es que tú te lo mereces, es que tú tienes derecho a eso y a más. Es que tú eres tan fantástico, y terminamos dialogando con el demonio. Empezamos por una puerta pequeñita y nos vamos deslizando por una pendiente resbaladiza que nos lleva a donde no queríamos estar. Yo estoy muy seguro que los grandes criminales han empezado por ahí. Yo no sé si el señor Pablo Escobar empezó diciendo: es que yo tengo derecho a tener dinero. Es que yo no hago nada malo, yo solamente vendo pues algo que me piden. Y además yo reparto dinero entre los pobres. Y así poco a poco nos vamos como autojustificando y vamos terminando en una monstruosidad, en una situación terrible a la que no queríamos llegar, pero que terminamos llegando. Es como una pendiente de resbaladiza. Entonces yo creo que esto es un mensaje muy fuerte para todos y cada uno de nosotros, desde las autoridades públicas, los obispos, los religiosos, hasta el último de los cristianos. Verdaderamente es firme y fuerte. La forma de enfrentar al demonio es con la palabra de Dios. Es bien interesante, un punto que yo no había caído en cuenta. O sea, Jesús le responde ante las tentaciones del demonio con frases de la Escritura, ni siquiera con un razonamiento de él, sino con la palabra de Dios. Y yo creo que esa es una invitación también a nosotros a que nos metamos más en ese amor del Padre que nos quiere para el amor, para la felicidad, para nuestra plena realización. De no perder del horizonte la presencia del Padre en nuestras vidas, que es muy importante. Joely, señor Magaña, lo que vemos en este momento es la gente subiendo al altar, disfrutando también de ese altar en el que estuvo el día de hoy el Papa Francisco, y por supuesto con gran alegría tomándose fotografías para tener un recuerdo más de lo que ha sido esta visita de este Papa latinoamericano a México, Joely. Sí, 1:50 de la tarde en el Estado de México. Son imágenes desde Ecatepec, en un predio conocido como El Caracol, donde se instaló toda esta infraestructura para escuchar la misa del Santo Padre. Vemos que la gente comienza pues a recuperar algunas de las rosas, los claveles, lilies, crisantemos con las que crearon estos tapetes que son muy simbólicos de la creatividad de la gente ahí en el Estado de México. A eso se dedican, a vender estas flores, y que bueno, querían darle una muy bella vista al Papa Francisco de lo que se produce en ese lugar. Ahora poco a poco ya comienzan a retirarse. Vemos marejadas de gente que trata de cubrirse un poco del sol, de mantenerse hidratada, pero que al final pues son 8.8 kilómetros que están con vallas, resguardados por la gente de seguridad del Papa Francisco, y que tienen que atravesar estos lugares para poder salir y dirigirse de nuevo a sus hogares. Ahí vemos a un grupo de monjas tratando de guardar
un recuerdo de este lugar, Carlos. Con ese diseño que lo conversábamos con el señor Magaña, diseño de personas propias de allí, de Ecatepec, de México, que han querido pintar el piso para que el Papa Francisco llegara. Se han hecho con virutas acerrín, virutas de madera, restos de madera y por supuesto el ingenio de la cultura mexicana que quiere mostrarle también esos colores bellísimos al Papa Francisco. Así lo recibieron las calles que daban a este altar en la mañana y por supuesto estos diseños, Joely, que vemos en pantalla, que es lo que quieren guardar en la imagen estas monjitas, estas religiosas que han compartido, sí señor, y por supuesto con su selfie. Mira, eso fue antes de que el Papa Francisco llegara al punto y ya cuando finalizó también la Eucaristía que ofreció en esta área campestre del Centro de Estudios de Ecatepec, la máxima autoridad de la Iglesia Católica, el Papa latinoamericano, el Papa Francisco, quien ya debería estar llegando a la sede de este seminario donde va a ser su momento de descanso el día de hoy, Joely, sobre las 6 de la tarde, hora de la costa este de los Estados Unidos, casi 6 de la tarde en México, el Papa Francisco tendrá una actividad en la Ciudad de México. El Papa Francisco volvió a referirse el día de hoy a la migración y a la violencia. Durante su misa en la localidad mexicana de Ecatepec, el Santo Padre pidió que se haga de México una tierra de oportunidades para que no se tengan que emigrar para soñar y pidió además para que no se tenga que llorar por aquellos jóvenes que caen en manos de los traficantes de la muerte. Quiero invitarlos hoy a estar en primera línea, a primerear en todas las iniciativas que ayuden a hacer de esta bendita tierra mexicana una tierra de oportunidad, donde no haya necesidad de emigrar para soñar, donde no haya necesidad de ser explotado para trabajar, donde no haya necesidad de hacer de la desesperación y la pobreza de muchos el oportunismo de unos pocos. Una tierra que no tenga que llorar a hombres y mujeres, a jóvenes y niños que terminan destruidos en las manos de los traficantes de la muerte. Esta tierra tiene sabor guadalupano. Y el Papa Francisco también hacía una reflexión sobre la sociedad actual. Dijo que es de pocos para pocos. Cuaresma, tiempo de conversión, porque a diario hacemos experiencia en nuestra vida de cómo ese sueño se vuelve continuamente amenazado por el padre de la mentira. Escuchamos en el Evangelio lo que hacía con Jesús. Por aquel que busca separarnos, generando una familia dividida y enfrentada, una sociedad dividida y enfrentada. Una sociedad de pocos y para pocos. El Papa, Joely, amigos televidentes, señor Magaña, va a comer, a descansar. Nosotros también aquí en esta transmisión especial de NTN 24 seguimos los pasos del Papa Francisco por México. Tenemos nuestros equipos desplegados por todos los territorios que visitará Francisco para llevarles de primera mano la información desde allí, desde el lugar de la noticia. Yo quiero por ahora agradecer a José de Jesús Magaña, director de la plataforma Ciudadanos Unidos por la Vida, con sede en México, Bogotá, por estar desde la mañana y hasta esta hora con nosotros aquí en el informativo de NTN 24. Muchísimas gracias, muy amables por esta invitación y con un gusto inmenso acompañarlos en esta visita del Papa Francisco.